Mi profesora trató de quitarme la prótesis de la pierna en clase porque pensaba que estaba fingiendo. He estado usando una prótesis desde los 9 años, después de que el cáncer de hueso se llevara mi pierna real. Para la secundaria ya me había acostumbrado a explicárselo a los nuevos profesores, mostrar mi documentación médica y seguir adelante. La mayoría de los educadores eran comprensivos y solidarios, pero la señora Henderson, nuestra sustituta de largo plazo para biología avanzada, fue diferente desde el primer día. Seguía haciendo comentarios sobre los chicos de hoy en día que fingen todo para recibir trato especial, y me miraba fijamente cada vez que usaba el ascensor o tomaba tiempo extra para cambiar entre clases. Traté de mostrarle mi plan 504 y mis registros médicos, pero solo puso los ojos en blanco y murmuró algo sobre papeleos convenientes. El punto de quiebre llegó durante un práctico de laboratorio. Estaba trabajando en mi estación asignada cuando se acercó con esa expresión arrogante. Me susurró que había tratado con estudiantes que buscaban atención antes y que mi pequeño acto no engañaba a nadie. Le expliqué otra vez que mi prótesis era real, incluso ofreciéndole mostrarle el punto de conexión, pero solo sonrió fríamente. «Pruébalo entonces», dijo lo suficientemente alto para que los estudiantes cercanos escucharan. «Si es real, no te importará que revise». Antes de que pudiera reaccionar, agarró mi pierna protésica y tiró fuerte, tratando de quitármela como si fuera una pieza de disfraz. El dolor fue insoportable mientras el encaje se retorcía contra mi miembro residual. Grité y caí hacia atrás, tirando el equipo del laboratorio mientras ella seguía tirando, convencida de que simplemente se saldría. Toda la clase dejó de trabajar. Varios estudiantes comenzaron a gritarme, pero no era indignación. No era porque vieran la escena absurda que acababa de pasar. Era porque pensaban que estaba siendo dramático. «Él siempre exagera», escuché que alguien murmuró. «Ahí va otra vez, queriendo atención», dijo otro. Mi corazón latía irregularmente, no solo por el dolor físico, sino porque me di cuenta de que, en ese momento exacto, todo lo que había vivido en los años recientes, todas las luchas silenciosas, cada cicatriz, cada paso doloroso, estaba siendo desechado como si fueran mentiras teatrales. Todavía estaba en el suelo cuando la señora Henderson soltó mi pierna con un suspiro irritado, como si yo fuera el problema, como si hubiera sido engañada y ahora estuviera avergonzada por no poder probar su teoría conspirativa. Se agachó, se ajustó la blusa como si no hubiera pasado nada y, con completa calma, dijo: «Puedes reanudar la actividad. Fue solo un malentendido». Estaba temblando, por dentro y por fuera. El dolor en el encaje protésico me hizo sudar frío, pero era el odio ardiendo en mi garganta lo que me impedía gritar. Me quedé ahí en el piso, rodeado de tubos de ensayo rotos y miradas indiferentes. Nadie vino a ayudarme. Nadie extendió la mano. Con esfuerzo, me levanté cojeando y salí del salón sin decir una palabra. Crucé el pasillo casi vacío hacia la enfermería, donde la secretaria solo me miró de arriba a abajo y dijo que la enfermera estaba en el almuerzo. Me fui a casa ese día con la prótesis mal ajustada, sintiendo un dolor punzante que me hacía tambalear, pero era menor que el dolor de la humillación. Pasé la noche despierto. Recordé el hospital, los días cuando aprendí a caminar otra vez, las miradas de lástima en los pasillos, las veces que los compañeros se reían a mis espaldas porque mi pierna hacía un clic metálico cuando pisaba. Recordé a mi madre llorando a escondidas, temerosa de lo que sería de mi futuro. Y ahora una mujer adulta, una educadora, había tratado de quitarme la pierna por la fuerza frente a 30 testigos y nadie hizo nada. Al día siguiente, no fui a la escuela. En realidad pasé todo el día reuniendo todo lo que tenía. Copias de mi plan 504, informes médicos, la carta del ortopedista explicando el modelo protésico y tipo de encaje. Busqué videos, registros, todo lo que pudiera servir como prueba. Esa misma tarde, mi madre llegó del trabajo y me encontró en el sofá con una carpeta llena de documentos en mi regazo. Le conté todo, cada detalle. Escuchó en silencio. Solo movía los dedos nerviosamente y respiraba profundo con cada nueva información. Cuando terminé, se levantó lentamente y dijo solamente: «Vamos a terminar con esto». A la mañana siguiente, estábamos en la oficina del director. El director, la señora Mitchell, parecía no saber qué hacer. Miraba de un papel a otro, tratando de mantener la compostura. Cuando mi madre exigió la presencia de la señora Henderson, el director dudó. «Está con una clase ahora»,
¿Puedo llamarla después de que termine la clase? No, la llamarás ahora. O vamos directamente a la prensa con esto. La palabra prensa tuvo el efecto esperado. 3 minutos después, Henderson entró al salón como si no hubiera pasado nada. Se sentó frente a mí y mi madre con esa misma mirada fría, cruzando los brazos. Si estamos aquí por ese pequeño malentendido, trataste de arrancarle la pierna a mi hijo en el salón de clases, dijo mi madre con una calma aterradora. Él tiene lesiones en el muñón. Necesitará ajustar el ajuste protésico y pagar a un técnico privado. Y además de eso, fue humillado frente a toda la clase. El director se aclaró la garganta. Tal vez podamos encontrar una manera de resolver esto internamente. No será interno, respondió mi madre. Ya contactamos a un abogado, y yo misma envié un correo con todos los detalles a la junta escolar, con copias al Departamento de Educación y 2 periódicos locales. Henderson palideció. Fue la primera vez que la vi apartar la mirada. Pero eso fue solo el comienzo, porque la administración podría pretender que querían resolverlo. Pero la verdad es que las escuelas públicas viven para proteger su imagen. 3 días después, una nota oficial decía que la escuela estaba investigando los hechos y no podía comentar hasta que concluyera el proceso interno. Henderson siguió enseñando. Y los estudiantes, bueno, la mayoría solo pensaba que había sido demasiado dramático y ahora quería aparecer en televisión. Pero estaba preparado. Un amigo de mi primo era periodista de un gran blog estudiantil. Le mostré todo. Las fotos, los documentos, el audio que accidentalmente grabé el día del laboratorio. Sí, afortunadamente mi teléfono estaba grabando cuando dijo que había tratado con estudiantes que fingen antes. 2 días después, el video estaba en línea. Profesora acusa a estudiante amputado de fingir y trata de quitar prótesis en clase. El titular era sensacionalista, pero verdadero. La conmoción fue inmediata. En horas, el video estaba en Twitter, historias de Instagram, grupos de padres, canales de YouTube de comentaristas adolescentes, gente de todo Brasil enviando mensajes de apoyo, indignados por la historia, y entonces la escuela no tuvo opción. Henderson fue suspendida, luego despedida. El director trató de hacer una declaración vaga, diciendo que la escuela no tolera actitudes discriminatorias, pero era demasiado tarde. Los medios locales cubrieron todo. Fui invitado a entrevistas. Participé en una discusión sobre capacitismo, y mi Instagram explotó con seguidores. Pero lo que realmente me marcó no fue la fama temporal. Fue cuando un chico menor se me acercó en la cafetería y dijo: «Gracias por no dejar que te derribara. Uso una prótesis de brazo y tenía miedo de ir a la clase de educación física. Ahora iré». Sonreí por primera vez en semanas, porque al final mi grito fue escuchado. Pero esa fue solo la primera parte. La verdadera venganza aún estaba por venir. Por mucho que el despido de la señora Henderson fuera un hito, no fue suficiente. No para mí, porque incluso después de todo eso, los videos, los testimonios, la conmoción en línea, nada había cambiado dentro de la escuela. Las miradas de reojo continuaron, los susurros en los pasillos, y lo peor, algunos profesores actuaban como si yo fuera el problema. Una vez, escuché al profesor de historia comentándole a otro profesor: «No puedo enseñar tranquilo con esta cultura de cancelación. Cualquier cosa se vuelve un escándalo ahora». Y entonces entendí, no estaban arrepentidos, tenían miedo, y no era de mí, era de lo que yo representaba, un estudiante que se atrevió a reaccionar, que se atrevió a exponer, que se negó a aceptar el papel de víctima silenciosa, y entonces decidí que no me detendría ahí. En los meses siguientes, me sumergí de lleno en el gobierno estudiantil, algo que siempre pensé que era una pérdida de tiempo, lo confieso, pero me di cuenta de que, dentro de la burocracia escolar, ahí es donde se esconde mucha suciedad, y también donde podemos pinchar las heridas correctas. Comencé escuchando, entrevistando compañeros con discapacidades, con trastornos de aprendizaje, estudiantes con TDAH, con dislexia, estudiantes autistas. ¿Por qué pasaron? ¿Quién los respetó? ¿Qué profesores se burlaron de ellos? ¿Quién negó el derecho a tiempo extra en los exámenes? Lo que escuché fue repugnante. Había una chica con epilepsia a quien un profesor de física llamó poseída. Un chico con problemas de audición que se sentaba en la parte de atrás de la clase porque el profesor no quería gritar. Y lo peor, todos tenían miedo de quejarse, miedo de convertirse en un chiste, miedo de ser transferidos, miedo de convertirse en mí.
Así que hice lo que sabía hacer. Documenté todo. Lo organicé en expedientes con nombres, fechas, detalles. Construí una red de apoyo con padres, exalumnos e incluso exempleados que me enviaron mensajes extraoficialmente. Cuando pensé que tenía suficiente información, presenté una queja formal contra la escuela por negligencia sistemática contra estudiantes con discapacidades, no solo la mía, sino colectiva. Una queja amplia, pesada, con evidencia sólida. La administración trató de silenciarme. Fui llamado a una reunión con 2 coordinadores y la psicóloga escolar. Dijeron que mi obsesión con la justicia estaba afectando el clima institucional. Ahí fue cuando me reí. Una risa seca, llena de furia ahogada. Solo se molestan porque ya no pueden barrer esto debajo de la alfombra. Soy el polvo que regresó y se pegó al piso. Salí del salón con la cabeza en alto. Unos días después, la Fiscalía Estatal abrió una investigación, y entonces las cosas comenzaron a desmoronarse. La escuela se convirtió en el objetivo de una auditoría. Uno por uno, los profesores mencionados en el informe fueron interrogados. Algunos se fueron de licencia médica, otros pidieron transferencias. ¿El director? Fue removido por omisión. Y de repente, ya no era el chico de la pierna protésica. Era el nombre en los periódicos. El estudiante activista. El tipo que desafió al sistema e hizo temblar las paredes mohosas de la educación pública. Por supuesto, hubo consecuencias. Trataron de excluirme de todo. Me cortaron de la feria de ciencias, trataron de prevenir mi candidatura para representante de clase, pero había llegado demasiado lejos para retroceder, y el apoyo fuera de la escuela estaba creciendo. Un viernes por la tarde, recibí un mensaje anónimo en Instagram. Era una ex colega de la señora Henderson. Me contó que lo que me hizo no fue un caso aislado. Años atrás había sido removida de otra escuela después de ridiculizar a un estudiante en silla de ruedas durante una presentación. Siempre escapaba con una palmada en la muñeca. Pero ahora, finalmente, alguien la expuso. Guardé esa captura de pantalla con satisfacción. Pero todavía había una herida abierta. Los estudiantes que se quedaron callados. Aquellos que la vieron atacarme y no dijeron nada. Aquellos que se rieron. Aquellos que murmuraron. Aquellos que me llamaron mentiroso. Y ahí es donde entra la parte más amarga de esta historia. Porque la venganza contra la estructura es una cosa. Pero contra las personas, eso es personal. Comencé con un video, una diatriba. Lo grabé con mi teléfono, en mi cuarto. Conté todo, sin cortes, sin filtro. Hablé sobre el dolor, la humillación, la soledad, pero principalmente sobre la cobardía colectiva que hace posibles monstruos como Henderson. No fue solo ella. Fueron todos los que se quedaron callados mientras trataba de arrancarme la pierna. Fueron los que se rieron, que susurraron, que me llamaron mentiroso. Ustedes son cómplices. El video se volvió viral, más que el primero. La escuela trató de controlar el daño, pero era demasiado tarde. Los estudiantes comenzaron a dividirse. Algunos me apoyaron abiertamente. Otros querían cancelarme por exponer a los compañeros. Pero aquellos que realmente sabían que estaban mal, se callaron. Y ese silencio fue mi mayor triunfo. Porque la vergüenza es el único tipo de justicia que se pega al alma. Con cada día que pasaba, ganaba más fuerza, más voz, más respeto fuera de la escuela que dentro de ella. Y mientras más hablaba, más otros se levantaban. Era como si mi cicatriz hubiera encendido las suyas. Al final del año, fui invitado a dar una conferencia en una conferencia estatal sobre inclusión escolar. La audiencia llena se puso de pie para aplaudirme. Miré a la multitud, respiré profundo y dije: mi nombre es Cayo. Perdí una pierna a los 9 años, pero descubrí que lo que realmente te mata por dentro es la indiferencia. Y eso, nadie me lo quitará nunca más. Pero aún no había terminado, porque el golpe más grande aún estaba por venir. Ya no se trataba de mí, ya había ganado. Pero había tantos otros, invisibles, sofocados, burlados en silencio, que no tenían la misma voz. Y sabía exactamente dónde podíamos golpear más fuerte. En la raíz, en el corazón podrido del sistema. Después de mi conferencia, recibí un mensaje de Ana Luisa, una fiscal recién graduada que había visto la transmisión en vivo. Dijo que se sintió conmovida por lo que escuchó, que ya estaba siguiendo el caso de la escuela y quería ayudar a abrir una acción civil pública. Pero no sería solo contra la escuela. Sería contra el Departamento de Educación por negligencia histórica con estudiantes con discapacidades.
Esto ya no era una queja, era una bomba. Con la ayuda de Ana Luisa y otros jóvenes abogados activistas, reunimos datos de 24 escuelas de la red pública estatal, casos como el mío, y aún peores. Estudiantes que fueron discretamente transferidos después de quejas, profesores que pidieron renuncia después de sufrir represalias por tratar de incluir estudiantes especiales, escuelas sin accesibilidad básica. Organizamos todo en un expediente con más de 400 páginas. La acción fue presentada ante la Fiscalía, con apoyo de ONGs y un frente parlamentario enfocado en inclusión. Los periódicos lo cubrieron. El caso estuvo en las noticias nacionales. La presión aumentó tanto que el propio secretario de Educación me llamó. Trató de ser amable, político, cortés. Quería programar una reunión. Acepté, pero traje una cámara oculta. Por casi una hora, trató de convencerme de retirar la acción. Ofreció asociaciones, proyectos piloto, un puesto como representante juvenil en el Consejo Estatal. Solo escuché. Al final, le agradecí. Y dije, «Señor, lo que me pasó podría haber terminado la vida de cualquier otro estudiante. Yo sobreviví. Pero ahora es el sistema el que necesita sobrevivir a lo que viene». La grabación salió al aire esa noche. La reacción fue un terremoto. El secretario fue removido por presión pública. El gobierno estatal creó una comisión de emergencia para reevaluar todos los protocolos de inclusión. Y más, una nueva ley comenzó a ser procesada en la Asamblea Legislativa, inspirada en mi historia, requiriendo entrenamiento anual obligatorio sobre capacitismo y derechos de discapacidad para todos los educadores estatales. En la escuela, todo había cambiado. Nuevo director, nuevos profesores, un nuevo ascensor instalado, rampas renovadas, señalización en braille, un salón de apoyo exclusivo para estudiantes con necesidades especiales y, por supuesto, una nueva mirada hacia mí. El chico que ignoraron se convirtió en el nombre de un proyecto. Espacio Cayo, Centro de Inclusión y Resistencia. Qué graciosa es la ironía de la vida, implacable, porque los mismos que me vieron caer, me vieron levantarme. Pero faltaba algo. Henderson. Quería saber qué había pasado con ella. Después de un tiempo, un ex colega suyo me envió una pequeña noticia de un periódico local. Henderson se había mudado a otra ciudad. Trató de enseñar otra vez, pero fue rechazada. La noticia decía que había presentado una demanda contra el Estado reclamando daños morales irreparables causados por mi queja. Perdió el caso y fue ordenada a pagar los costos del tribunal. Vive hoy lejos de la enseñanza, cuidando a su madre enferma, incapaz de entrar a cualquier salón público o privado. En su nombre, hay una nota en el Consejo Regional de Educación advirtiendo sobre comportamiento inapropiado con estudiantes. Leí esa noticia varias veces, con sentimientos encontrados. Por un lado, sentí una punzada de lástima. Se había hundido a sí misma. Perdió todo. Pero por el otro, recordé el dolor en mi miembro amputado cuando trató de quitar la prótesis. El sonido seco de mi caída. La risa ahogada de los compañeros. El silencio cómplice del salón. Y entonces entendí que esto no era crueldad, era consecuencia. No destruí su vida. Ella lo hizo. Yo solo fui el espejo. Y ahora, años después, miro la cicatriz donde una vez existió una pierna. Y veo un símbolo. No de debilidad, sino de fuerza, de resistencia, de todo lo que fui obligado a soportar y todo lo que me negué a convertirme. La historia aún no ha terminado, porque hay miles de Cayos ahí afuera. Chicos y chicas con marcas invisibles, luchando por ser escuchados. Y si mi voz puede hacer espacio para uno más, entonces aún no he terminado, porque la venganza es solo el comienzo. La justicia es el camino. Después de todo esto, podrías pensar que mi vida se estabilizó, que finalmente las cosas se calmaron, que el dolor se convirtió en pasado. Pero no, la lucha continuó, solo en otros formatos, con otras máscaras, porque cuando expones un sistema defectuoso, trata de tragarte otra vez, pero disfrazado como oportunidad. En mi último año de secundaria, recibí invitaciones de varias instituciones. Algunas universidades querían que hablara en eventos. Otras me ofrecieron becas parciales como una forma de mostrar compromiso con la diversidad. Pero me di cuenta del juego. No estaban interesados en mí como persona, sino como símbolo. Una pieza de marketing. Nuestro estudiante activista premiado. Ejemplo de superación. Ícono de la juventud consciente. Se veía bien en el papel,
pero sabía la verdad. Era como si quisieran pegar una etiqueta en mi frente y usar mi historia para limpiar su imagen. ¿Y lo peor? Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie quería saber qué quería estudiar realmente. Siempre se trataba de la narrativa, del personaje Cayo. Así que decidí desaparecer por un tiempo. Rechacé entrevistas, eliminé las redes sociales, decliné premios, usé este tiempo para mí, para descubrir qué quería, lejos de los flashes, lejos de los discursos prefabricados. Y fue en ese silencio que encontré mi siguiente misión. Un día, mientras investigaba universidades inclusivas, descubrí un documento interno de una de las instituciones más reconocidas del país. Un PDF filtrado, accidentalmente, en un repositorio público. Hablaba de acomodaciones mínimas para estudiantes con discapacidades, pero el contenido era repugnante. Hablaban de minimizar la interferencia visual de sillas de ruedas en eventos oficiales, posicionar estudiantes con discapacidades en la parte trasera de fotos institucionales, y evitar prominencia en graduaciones para no causar molestia visual. Sí, leíste bien. Era como si fueran objetos no deseados. Inmediatamente, mi sangre hirvió. Imprimí cada página, armé un nuevo expediente y reactivé mis redes sociales. Esta vez fui más estratégico. Publiqué un video directo, sin editar, leyendo extractos del documento. Hablé calmadamente pero con firmeza. Y al final, miré a la cámara y dije, no sirve de nada construir rampas si todavía nos ven como escalones no deseados. Internet explotó. Miles de compartidos, influencers, periodistas, hasta políticos comentando. El rector de la universidad hizo una declaración en 24 horas, pero era demasiado tarde. La imagen de la institución estaba arruinada, y el caso ganó repercusión internacional. ¿Sabes lo más irónico? Después de eso, la misma universidad trató de ofrecerme una beca completa con derechos de dormitorio, subsidio de vida y una carta pública de disculpa firmada por todo el consejo. Rechacé. Pero no solo rechacé. Leí la carta en vivo, en una transmisión en vivo, y la rompí, hoja por hoja, mirando a la cámara. El respeto no se puede comprar, y la dignidad no es moneda de cambio. Me llamaron radical, desagradecido, arrogante, pero también me llamaron valiente. Recibí invitaciones para estudiar en el extranjero, gente que ofreció pagar mi universidad. Y entonces me di cuenta. Mi voz molestaba porque era libre, porque no le debía nada a nadie, porque mi dolor era real, y las verdades duelen. Pero nada dolió tanto como regresar a la escuela, esa última semana antes de la graduación. Habían preparado un homenaje, un video proyectado en la pantalla grande con mis fotos, banda sonora triste, testimonios de compañeros que pretendían preocuparse. La mayoría ni siquiera me miraba a la cara meses antes, pero ahora, frente a todos, querían parecer empáticos. Toda la escuela aplaudiendo, como si hubieran sido parte de mi viaje. Me quedé callado, solo observando, hasta que me llamaron al escenario. El director, el nuevo, me entregó un trofeo simbólico y dijo, «Felicidades, Cayo, eres el orgullo de esta escuela». Tomé el micrófono, respiré profundo y hablé. «Gracias, pero no. No soy el orgullo de esta escuela. Soy prueba viviente de que falló y necesitaba ser expuesta para comenzar a cambiar. No me gradué aquí, sobreviví aquí». El silencio fue absoluto. Nadie sabía dónde esconder la cara. Algunos padres aplaudieron, otros bajaron los ojos. El director sonrió tensamente, tratando de disimular. Bajé del escenario y me fui antes del cóctel, sin tomar fotos con nadie. No se trataba de gloria, se trataba de verdad. Y mi verdad había molestado a todos los que pretendían preocuparse cuando ya era demasiado tarde. Porque ya no era solo el chico con la pierna mecánica, era la cicatriz que trataron de esconder. Y ahora era claramente visible. Y todavía había un último acto, un último destino, un último nombre que no había olvidado. El padre de la señora Henderson, uno de los jurados en la Junta de Ética Educativa Estatal, el que silenció la queja original, el que protegió a su hija, el que escribió la opinión que decía, sin evidencia concreta de mala conducta, solo malentendidos pedagógicos. Había descubierto esto meses atrás, pero estaba esperando el momento adecuado. Y ahora llegaría. Estaba esperando el momento adecuado, y finalmente llegó.
Esa Junta de Ética Educativa Estatal tendría una reunión pública para presentar un nuevo código de conducta como respuesta a las quejas de capacitismo y negligencia educativa. Sería transmitido en vivo, abierto a representantes de la sociedad civil. Querían parecer modernos, transparentes, democráticos. Pocos sabían que ya me había registrado como representante del movimiento estudiantil por la inclusión. Y su nombre estaba ahí, entre los 7 jurados de la Junta. Oswaldo Henderson, padre de la mujer que trató de arrancarme la pierna como si fuera un juguete y que ahora vivía en el olvido, condenada por su propia arrogancia. La mañana del evento, me puse la prótesis más cuidadosamente que nunca. Me puse mi blazer oscuro, ajusté el micrófono en mi cuello y fui con la certeza de que este sería el día cuando todas las voces silenciadas, incluyendo la mía, finalmente serían escuchadas cara a cara con el sistema que trató de silenciarlas. El auditorio estaba lleno. Representantes de escuelas, periodistas, profesores, políticos. Un espectáculo montado para mostrar que el Estado se estaba redimiendo. La transmisión ya tenía miles de espectadores en las redes sociales. Oswaldo Henderson abrió el procedimiento con su voz siempre firme. Un hombre alto, de cabello gris, del tipo que llena el salón con su presencia. Usó palabras elaboradas. Habló sobre valores, sobre pedagogía humanística, sobre cómo uno debe amar al estudiante para educarlo. La hipocresía me daba náuseas. Mi turno llegó. Mi nombre fue llamado. Cayo Meneses, estudiante y representante del Foro Juvenil para la Inclusión. Me levanté bajo miradas atentas. Algunos me reconocieron. Otros solo esperaban otro discurso genérico de un estudiante víctima. Pero no vine ahí para ser un símbolo. Vine para ser una espina. Me acerqué al podio, ajusté el micrófono y comencé. Señoras y señores, desearía poder agradecer este espacio, decir que es un honor estar aquí, pero estaría mintiendo. El silencio se instaló. Crecí aprendiendo que la escuela era un lugar seguro, hasta el día que una profesora decidió probar que mi discapacidad era una farsa, tratando de arrancarme la pierna frente a un salón lleno. En ese momento, ningún valor pedagógico fue recordado, ningún protocolo de ética fue respetado. Lo que pasó fue violencia, cruda e institucional. Vi a Oswaldo moverse en su silla. Continué. Pero no estoy aquí para contar solo mi historia. Estoy aquí por todas las otras que nadie escuchó, y por una verdad que han evitado durante demasiado tiempo. Abrí la carpeta. Saqué un papel. Era la opinión firmada por él, Oswaldo Henderson. Este documento, firmado por uno de los miembros de esta junta, fue usado para archivar la queja contra la profesora Maristela Henderson, incluso con evidencia de audio, testigos y lesión corporal registrada en un informe médico. Surgieron murmullos. Los jurados se miraron entre sí. Quiero aclarar, no estoy pidiendo venganza. Ya la tuve. Lo que quiero es justicia. Quiero saber cómo un padre puede juzgar éticamente a su hija y aún firmar como imparcial. ¿Cómo este consejo pretende hablar sobre ética si ni siquiera hay transparencia entre sus propios miembros? Oswaldo se aclaró la garganta. Se ajustó la chaqueta. Joven, su queja está fuera del alcance de esta sesión. No, no lo está, señor Oswaldo. Porque mientras usted está sentado en esta junta pretendiendo defender a los estudiantes, todo lo que hace esta comisión es pretender. Y pretender es exactamente lo que me acusaron de hacer a mí. Palideció. Las cámaras se enfocaron en mí. Continué firmemente. Hoy exijo públicamente su renuncia, no solo por conflicto de interés, sino por complicidad. Usted ayudó a enterrar la queja que casi me destruye, y esto ya no será ignorado. Un periodista se levantó de la audiencia y gritó: «Señor Oswaldo, ¿tiene la intención de responder a esta acusación?» Trató de disimular, trató de reír, trató de controlar la situación, pero era demasiado tarde. El video de mi discurso se volvió viral en las siguientes horas. Aparecieron titulares: «Hijo de exprofesora denunciada, exige renuncia del padre en pleno estatal». Estudiante amputado confronta sistema de ética educativa en vivo. Escándalo expone nepotismo y encubrimiento en Consejo de Educación. 2 días después, Oswaldo pidió licencia por razones personales. Una semana después, el consejo fue temporalmente disuelto para reestructuración. Un mes después, fui invitado a unirme a la nueva comisión como miembro honorario. Rechacé. No quiero ser parte de un sistema que solo cambia cuando es expuesto. Quiero crear un sistema que no necesite ser avergonzado para funcionar. Y así fue. Podría terminar aquí, ¿verdad? Pero no.
Porque la verdadera venganza no es destruir al otro, es seguir adelante sin dejar que te definan. Es cuando el dolor que te causaron se convierte solo en un punto de partida, no en tu final. Es cuando la cicatriz deja de doler y comienza a enseñar, y eso es lo que vendría después. Un nuevo comienzo, un nuevo camino, pero primero, un último capítulo. Después de esa última confrontación, pensé que mi misión había terminado, que podía finalmente vivir mi vida sin cargar constantemente el peso de la lucha en mi espalda. Pero la verdad es que cuando te conviertes en un símbolo de resistencia, las heridas de otras personas comienzan a buscarte, y cuando me di cuenta, ya no caminaba solo. En unos pocos meses, estaba siendo buscado por padres, profesores e incluso directores. Gente queriendo entender cómo construir escuelas verdaderamente inclusivas, no las que pintan una pared con pintura colorida y piensan que eso es suficiente, sino aquellas que enfrentan el prejuicio estructural que contamina la educación desde la cuna. Y ahí nació algo más grande que yo. Creé, junto con otros activistas, un instituto. Lo llamamos Fundación Raíz, porque el problema nunca fue el árbol, siempre fue lo que está enterrado. Y decidimos replantar todo desde cero. La fundación comenzó pequeña. Conferencias, talleres, folletos para escuelas, entrenamientos sobre capacitismo, inclusión y accesibilidad emocional. Porque ser accesible no es solo tener una rampa, también es tener empatía. Y cuando me di cuenta, estábamos en 10 estados. Luego, en 20. Con donaciones, subvenciones, asociaciones internacionales. Y lo más increíble, sin aceptar ni un centavo de instituciones que querían lavar su imagen a nuestra costa. Mientras tanto, mi vida personal también estaba floreciendo. Por primera vez, comencé a permitirme existir fuera del dolor. Fui a la universidad, en otra ciudad, en otro estado, en un lugar donde nadie conocía mi nombre de vista, donde nadie me miraba como el chico de la prótesis o el símbolo de superación, donde podía ser simplemente Cayo, el tipo que ama el café amargo, los libros de ciencia ficción y la música clásica cuando está triste. Fue ahí donde conocí a Sofía. Era estudiante de arquitectura y no sabía nada sobre mi historia. Un día, nos sentamos juntos en un seminario aburrido e intercambiamos miradas cuando el orador hizo un chiste horrible sobre caminar en la línea. Se rió en voz baja y dijo, «Eso fue terrible». Me reí de vuelta. Afortunadamente mi pierna es de metal. Camina en la línea por sí sola. Abrió los ojos y se rió. De verdad, sin lástima, sin disimulo. Fue la primera vez que bromeé sobre mi propia prótesis sin sentir vergüenza. En los meses siguientes, nos volvimos inseparables. Sofía nunca me preguntó sobre el pasado. Esperó a que yo quisiera contarlo. Y cuando conté, solo escuchó, sin discursos, sin admiración forzada, solo con silencio respetuoso que decía todo, «Tú no eres tu dolor». Y fue ahí que entendí que mi historia no era una prisión, era solo un camino, uno que me llevó a personas que realmente vieron quién era. Años después, regresamos a mi antigua escuela, ahora renovada, diferente, llena de nuevos proyectos. Fui invitado a dar mi nombre a la biblioteca, Biblioteca Cayo Meneses. Me quedé frente a la placa por unos minutos. Era extraño, leer mi nombre en bronce, donde una vez me impidieron caminar en paz. Vi a viejos profesores, los pocos que se quedaron, mirándome con ojos húmedos. Uno de ellos se me acercó y dijo, «Perdón por no hacer nada en esa clase». Todavía recuerdo el grito. Me atormenta hasta hoy. Lo miré, no con ira, sino con verdad. La omisión también grita, profesor. Pero al menos usted escuchó, asintió y lloró. No como un hombre que se avergüenza, sino como alguien que, finalmente, entiende. Al salir, una niña de 7 años, con una prótesis colorida nueva, corrió hacia mí. ¿Eres el hombre con la pierna mágica? Sonriendo, me agaché y respondí. No es mágica, es coraje. Me abrazó, y en ese abrazo sentí todo. El dolor, la ira, la rebeldía, el miedo, la venganza. Todo lo que me guió durante años disolviéndose ahí, en los bracitos de alguien que ahora podía caminar sin miedo, en los pasillos donde una vez trataron de detenerme. Porque al final, no quería justicia solo para mí. Quería crear un mundo donde nadie más necesitara luchar por ella desde tan temprana edad. Y ahora, ese mundo estaba comenzando a existir. No por mi dolor, sino a pesar de él.
Y eso, nadie me lo quitará nunca más.